Good afternoon, students. Today's class is about comparatives, superlatives, and the comparative as, adjective as. Buenas tardes, estudiantes. Esta tarde vamos a ver lo que son los comparativos, los superlativos y la forma de comparación as, adjetivo as. ¿Para qué usamos los comparativos? Los utilizamos para, su nombre indica, comparación. Para comparar dos cosas, dos personas, dos animales, dos lugares, etc. Pero para poder formar comparativos existen una cantidad de reglas que hay que seguir para poder formar. En esta clase, así rápidamente voy a dar las reglas y porque ustedes tienen el documento y el video, los videos que pueden ver. Para los comparativos utilizamos, por lo regular comparamos adjetivos, pero usamos more, aquí va el adjetivo y esto es than. Esto lo vamos a utilizar cuando nuestro adjetivo o nuestra palabra que estamos usando para comparar tenga más de dos sílabas. Por ejemplo, more expensive, más caro que. Este tiene dos sílabas. More, más cómodo, more comfortable que than. Esa es la forma de comparar. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, mi carro es más caro que el de Pedro. Entonces, my car sería aquí, my car is more expensive than Peter's. Muy bien. Ahora puedo decir, este sillón es más cómodo que aquel. Yo puedo decir, this sofa is more comfortable than that one, que aquel. Muy bien. Eso es cuando tiene más de dos sílabas, tres o más. Utilizamos more, adjetivo, than. Pero la mayor parte de sus adjetivos que casi por lo regular comparamos son de una sílaba. Y entonces en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle en lugar de more, fast, no voy a decir more fast, sino en lugar de more le agrego ER. Este ER significa more, than, más rápido que. Por ejemplo, old, más viejo que, older than. Ahora, hay algunos adjetivos que son de una sílaba, pero que terminan, por ejemplo, big, termina con consonante, vocal, consonante. ¿Qué hacemos en este caso? Doblamos la G y agregamos ER, bigger than. Hay otros que terminan con la letra E, por ejemplo, safe. Entonces, en este caso no voy a agregar ER, sino solo la letra R, than. Por ejemplo, nice, solo R y agrego than. Ahora, si tenemos adjetivos que terminen con la letra Y, ¿qué vamos a hacer? Y antes de la Y hay una consonante, cambiamos la Y por I más ER. Entonces, por ejemplo, funny termina con Y. Y entonces aquí lo cambio la Y por I más ER. Funnier than. Por ejemplo, friendly, aunque este es de dos sílabas, pero termina con Y. Entonces, digo friendlier than. Esas son
algunas de las reglas que tenemos allí. Ahora, por ejemplo, hay algunos comparativos que son irregulares. Por ejemplo, good, no puedo decir yo gooder, sino tengo que decir better. Better than, ¿verdad? Por ejemplo, bad, no puedo decir badder, tengo que decir worse. También está la palabra far, que es lejos, y no puedo decir farther, sino que tengo que decir, puede ser farther. Y ahí estamos. Entonces, estos son irregulares. Esas son las reglas para utilizar comparativos. Ahora veamos entonces oraciones. Cuando yo quiero decir, por ejemplo, veamos las oraciones. Boston, New York es más caro que Boston. Entonces digo, New York is más caro, como es de 2 sílabas, more expensive than Boston. Pero si yo quiero decir, por ejemplo, Miami es más caluroso o más caliente que Boston, entonces digo, Miami is, y como caliente es hot, entonces doblo la T, ER, than Boston. Eso es cuando yo estoy comparando dos cosas. Ahora, también podemos comparar cosas, pero no que sea más que, sino que sea inferior, menos que. En ese caso vamos a usar la palabra less, y eso quiere decir menos. Entonces, por ejemplo, si aquí New York es más caro, Boston es más barato, entonces es menos caro. Entonces puedo decir Boston is, y en lugar de more, escribo less, que es menos, expensive than New York. Aquí Miami es más caluroso que Boston, entonces puedo decir Boston es menos caluroso que Miami. Entonces digo Boston is less hot than Boston. Eso es cuando estamos comparando dos cosas. Ahora bien, también tenemos las palabras a bit y little. A bit significa un poco y a little significa un poco, o sea, significa lo mismo. Estas las podemos usar para hacer referencia o enfatizar que hay una pequeña diferencia entre las cosas. Por ejemplo, hoy está un poco más soleado que ayer. Entonces digo, hoy, today, está un poco, puedo decir a bit, o si usted no quiere decir a bit, puede usar a little, que significa lo mismo. Soleado se escribe sunny. Y como quiero decir más soleado, quito la y le pongo así, que ayer, than yesterday. Muy bien. También puedo decir Miami es un poco más moderno que Boston. Entonces, Miami is un poco, puedo decir a bit, y si no quiero puedo decir a little, más moderno, more modern than Boston. Y eso es cuando usamos a bit o a little. Ahora, también existe la frase much o a lot, que significa mucho. Los dos significan lo mismo. ¿Para qué lo usamos? Much y a lot.
lo usamos para decir que hay una gran diferencia entre dos cosas, lugares o personas. Por ejemplo, Nueva York es mucho más grande que Boston. Voy a abreviar. New York is, puedo decir much o puedo decir a lot. Grande, mucho más grande. Big es grande, doblo, ER, than Boston. Veamos otro ejemplo. Esquiar es mucho más peligroso que caminar. Entonces, skiing is, puedo decir much o puedo decir a lot. More, much more, mucho más peligroso. Dangerous, than walking, que caminar. Y ahí está entonces. Entonces, a bit, a little, a lot y much los vamos a colocar antes del adjetivo, ya sea de more o de que tenga ER. Ahora bien, veamos los superlativos. Ya hablamos de superlativos, de comparativos. Cuando digo superlativos, me refiero a decir que algo, alguien, alguna cosa, un lugar, es más o es menos que todo lo demás que existe en un grupo. Igual de esta misma manera hay algunas reglas que tenemos para seguir. Entonces, cuando comparamos usamos more. Cuando hacemos superlativos utilizamos la palabra the, most, adjetivo. Esto quiere decir el más, la más, lo más. Entonces, si tenemos adjetivos de una sílaba, vamos a agregar fastest. Este ES quiere decir most. Siempre vamos a agregar la palabra the antes del adjetivo. The fastest, the oldest, etc. Por ejemplo, old, oldest. Si por ejemplo fuera big, de la misma manera que con los comparativos, doblamos y agregamos EST. Si tuviera solo small, smallest. Igual, si tuviéramos con Y, por ejemplo, fácil, easy, quitamos la y agregamos EST. Y si son de dos o más sílabas, usamos the most, por ejemplo, intelligent. Y ya estamos. Esas entonces son las reglas. Ahora, recordemos que siempre hay superlativos irregulares. Para good, el superlativo no va a ser better, sino es best. Para bad, el superlativo va a ser worst. Y para far, el superlativo es farthest o furthest. Muy bien. Y esas son entonces las reglas de los superlativos. Veamos entonces algunas oraciones con superlativos. Nueva York es el estado más caro en los Estados Unidos. Entonces yo digo, New York is the most expensive state in the United States. Nueva York es el estado más caro de todos
en los Estados Unidos. Si se dan cuenta, ya no tengo otro comparativo, porque aquí estoy diciendo que es entre todo lo que existe. Supongamos otra oración. Su casa es la más pequeña en el vecindario. Her house is the... Y aquí no voy a usar most, porque el adjetivo es small. Entonces le agrego est. Her house is the smallest in the neighborhood. Muy bien. Ahora, también cuando estamos comparando, no necesariamente vamos a decir el más. Puedo decir el menos. Pero cuando digo el menos, voy a usar la palabra least. Recuerdan que en comparativo vimos que era less. Y aquí es least. Entonces, supongamos que yo dijera, ese carro es el menos caro en esa agencia. Entonces yo puedo decir, that car es el menos caro. Y siempre voy a usar the. Luego, least y caro, expensive in that agency, en esa agencia. Muy bien, ahora si yo quiero decir Susana es la menos bonita en la clase. Susana is the, y bonita, the least pretty in her class, en su clase. Muy bien, y ahí entonces estamos usando list. Ahora bien, la palabra the, esta the, muchas veces puede ir reemplazada y en lugar de the voy a colocar un adjetivo posesivo, como por ejemplo my, your, her, his, its, our, their. Esos son los adjetivos posesivos. Por ejemplo, si yo quiero decir, ella es su mejor alumna, la mejor alumna de la maestra, ¿verdad? Entonces, aquí yo digo, she is, como es de la maestra, her best student. ¿De quién es su mejor alumna? De la maestra. En lugar de the, coloqué her. O yo puedo decir, este es su carro más caro, de él. This is his most expensive car. ¿De quién? Supongamos que es de John. Y en lugar de the coloqué his. Ahora bien, con los superlativos utilizamos muy a menudo el tiempo presente perfecto, más la palabra ever o la expresión one of the. One of the es uno de. Entonces, veamos este. Recordemos que el presente perfecto usamos has o have y el participio pasado del verbo. Entonces, veamos los ejemplos. Ever significa alguna vez y one of the, uno de los, una de las. Ejemplo. Esta es la película más extraña que yo he visto en mi vida. Entonces yo digo, esta es la película más extraña,
La más extraña, coloco strangest movie que yo he visto alguna vez en mi vida. I have y coloco ever seen. Puede ser otra, por ejemplo, esta es la comida más deliciosa que yo he comido. This is the most delicious food I have ever eaten. Ese es con ever. Ahora, por ejemplo, podemos usar one of the. Entonces puedo decir, este es uno de los mejores restaurantes en el pueblo. Entonces, this is one of the best restaurants in the town. Ahora, puedo decir otra. Por ejemplo, esta es una de las mejores comidas, o vamos a cambiar a mejores. Esta es una de las más deliciosas comidas en el menú. This is one of the delicious aquí es of the most delicious food in the menu. Muy bien. We finished with comparative superlatives, and now we go to the comparison as, adjective as. Ahora vayamos al comparativo as, adjetivo as, que quiere decir tan como. ¿Para qué usamos esta expresión? Lo usamos para decir que algo, alguna cosa, algún lugar, alguna persona son iguales, tienen las mismas características. Por ejemplo, yo puedo decir, hoy está tan nublado como ayer. Entonces digo, today is as, esto es, el primer as significa tan, luego nublado, cloudy, como ayer. Este segundo as es como, as yesterday. Muy bien. Yo puedo decir también, Carmen corre tan rápido como María. Entonces digo Carmen y aquí digo correr, runs, tan, uso el primer as, rápido, fast, como María, as María. Y entonces, este primero as es tan y el otro significa como. Es decir, que las dos personas hacen la misma cosa de la misma manera. Ahora bien, también usamos aparte de as, está el not as, ¿qué quiere decir? No tan como. Esto es para negar. ¿Y cómo lo usamos? Esta expresión la usamos para decir que las personas, cosas o lugares son diferentes la una de la otra. Por ejemplo, aquí yo puedo decir, hoy no está tan nublado como ayer. Entonces pude haber dicho, today is not as cloudy as yesterday.
O pude haber dicho, Carmen no corre tan rápido como María. Entonces digo, Carmen, como es presente simple, mi auxiliar es doesn't. Recordemos que aquí está implícito not. Doesn't run, no corre tan rápido as fast as María. Veamos otro ejemplo. Luisa no es tan bonita como Elizabeth. Entonces digo, Luisa is not as beautiful as, y voy a solo dejar Elisa. Muy bien, y entonces aquí está el not. Tan, adjetivo, como. Okay, this is the class of today, and I hope you can understand. Any question, please don't hesitate in doing it. Thank you.